Mis hermanos, en estos días estamos haciendo un énfasis en lo que es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Se celebra en muchos lugares esta fecha, pero más, yo creo que esta celebración no es de un tiempo o una etapa. Yo creo que esta celebración tenemos nosotros que hacerla cada hora de nuestra vida, cada minuto de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida. Tenemos que recordar eso tan maravilloso que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Pero imaginemos por un momento que alguien escribiera con tantos detalles la historia de una persona que aún no ha nacido. Quiere decir, 700 años antes de ese nacimiento del Señor. Escribió su rechazo, su sufrimiento, su muerte y todo lo que va a acontecer. Escribió acá. Describe con asombrosa precisión a un siervo que sería despreciado, herido, rechazado y llevado como cordero al matadero. Un siervo que sufriría no por sus propios pecados, sino por los pecados de otros. En el medio de un caos político, donde el reino de Judá estaba alrededor rodeado de enemigos poderosos, Dios eligió a un hombre para transmitir un mensaje que cambiaría la historia de la humanidad. Y ese fue el profeta Isaías. En esta mañana, y dice así en Juan 12:41, Isaías vio su gloria y habló acerca de él. Así dijo Juan. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes la parte que me acompañen, y voy a dividirlos en dos partes. La primera parte vamos a hacer una breve síntesis del capítulo 53. ¿Por qué digo así? Porque, hermanos, si vamos a la profundidad del capítulo 53 de Isaías, podemos estar un año hablando de él. Y yo creo que no van a estar conmigo aquí en el día de hoy. Y la otra parte que quiero compartir con ustedes es qué es lo que estaba escrito debajo del madero. ¿Qué estaba escrito debajo del madero? Y ese fue el título que yo traje para esta meditación en esta mañana. La profecía del capítulo, siempre decimos la profecía del capítulo 53, pero si usted analiza ese capítulo son 12 profecías. Cada versículo es una profecía. Si usted analiza bien eso, qué interesante esa parte. Y así constantemente vamos a ir desarrollando. Pero vamos a empezar en Isaías 53:1, donde dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Como sabemos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Significa que muchas personas no creyeron en la venida del Señor. Muchos no creían, y hoy pasa en la actualidad. Mucha gente con tanto que hay y todavía no creen en el Mesías. Y eso lo dijo el profeta años atrás. Ahora bien, el brazo de Jehová, esa parte significa algo, una fortaleza. El brazo de Jehová, algo que hizo Jehová para llevar a Cristo a la cruz por cada uno de nosotros. Esa fortaleza llevó a Cristo ahí a la cruz. Y dice Juan en el capítulo 12, 37 y 38, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en tus anuncios y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Amén. Pasamos a Isaías 53:2, donde dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Un renuevo.
¿Qué podemos ver? Un renuevo, algo nuevo, algo que retoña. Ese niño nació en humildad, salía ese retoño que habla ahí, crecería de manera humilde, sin apariencia, impresionante, sin riqueza. Eso es lo que quiere decir ahí Isaías 53. No tenía, como dice aquí, subirá cual renuevo, no hay parecer en él ni hermosura, más sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué pasa a veces con lo atractivo? Deseamos lo atractivo, pero no lo que está dentro, lo que está dentro en realidad. Y si vemos las fotos esas que sacaron hace años, siglos atrás, una foto muy hermosa, y a veces muchas personas en muchas religiones van a esa foto para mirar la belleza, y como dice aquí, le veremos sin atractivo. ¿Para qué? Para que ese sin atractivo no nos llame la atención, sino lo que está, la esencia de lo que es ahí. Y pasamos y entonces como raíz de tierra seca. La tierra seca simboliza dureza, escasez, falta de apoyo. Eso es lo que dice ahí, lo que significa la tierra seca. Lo humilde puede tener un propósito grande, hermanos. Ahora pasemos al Isaías 53:3, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Quién ha escondido el rostro del Señor? ¿Quién esconde el rostro del Señor? Nosotros antes de venir a Cristo escondíamos el rostro del Señor. Estábamos en pecado, estábamos apagados, estábamos escondidos del rostro del Señor. Y aquí habla ese mismo pueblo donde vino el Señor, donde Él estuvo, ese pueblo se escondió. Ese pueblo no quería verlo, no quería saber de ese rey que venía. Ellos esperaban otro tipo de rey. Ciertamente llevó el despreciado. Vemos este cumplimiento en el desprecio, el rechazo que subió nuestro Señor Jesucristo. Como un pueblo completo que vio tantas cosas que hizo, tantos milagros que hizo, y un pueblo que lo quitó de lado. Fue despreciado y desechado de entre los hombres. Isaías, versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Cristo cargó con el sufrimiento y dolor de otros. Mateo nos relata en el capítulo 8, versículos 16 y 17, dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esas enfermedades, esas dolencias, como mismo pasó en ese tiempo, eso pasa hoy en día también. El Señor Jesucristo lleva sus enfermedades, sus dolencias, las llevó a la cruz. Y esa persona que no tenga a Cristo puede salvarse a través de Cristo. Él puede llevar sus enfermedades, sus dolencias y todo. Así nos habló el profeta Isaías, increíble, hace 700 años atrás, de todo lo que iba a pasar. Versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuáles nuestras rebeliones? ¿Cuáles son nuestras rebeliones? Nuestros pecados. Todo el pecado que teníamos nosotros, todas nuestras rebeliones antes de ir a Cristo. Por eso fue Cristo a la cruz. Él llevó todo eso ahí. Llevó todo esto. Este es uno de los versículos más importantes, hermanos. Uno de los más. Fue herido por nuestro pecado, recibió el castigo que merecíamos, y por sufrimiento vino la sanidad espiritual. Dice: molido por nuestro pecado. Vemos cómo el Señor fue molido, apaleado, para llevarlo a la cruz. Fue maltratado. ¿Y todo esto por qué? Por mí y por ti. Así fue.
Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiere decir, todos nosotros nos descarriamos. Todo ese pueblo se descarrió. Hoy se descarría todo el pueblo. Hoy están descarriados. ¿Pero qué? Pero cada cual dice, se apartó por su camino. ¿Más quién? Más Dios, Jehová, cargó el pecado de todos nosotros. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Toda la humanidad se ha alejado de Dios, pero Dios puso el pecado de todo sobre el siervo. Y hoy en día también vemos cómo la humanidad se aleja de Cristo. Tanto que hizo, tanto sufrimiento que pasó por cada uno de nosotros, y vemos cómo las personas se alejan. Vemos como muchas personas le hablamos del Señor y lo que hace es que se alejan de nosotros como si estuviéramos hablando unas cosas extrañas o cosas que no pueden. Pero esa es la realidad, hermano. Dios puso a Cristo, puso al Señor en la cruz para que nosotros fuéramos salvos a través de esa. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice, angustiado, el siervo sufriría sin defenderse como un cordero, llevando el sacrificio, acepta este sacrificio sin defenderse. Hermano, el significado del cordero es un símbolo de mansedumbre, inocencia. Ese es el significado que tiene el cordero. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 22 al 23 nos dice, pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Quién? Dice el versículo 23, quien cuando la maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga juntamente. Dice Isaías, versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién contará? ¿Quién contará lo que pasó? Por cárcel. Nos revela que sería condenado injustamente y muerto. Nuestro Señor Jesucristo sabemos que todo pasó por cárcel, pasó todo injustamente. ¿Usted sabe lo que usted pasaría por una cárcel injustamente? Fuera paliado, fuera golpeado injustamente, usted sin tener nada, sin tener nada. Que usted haga eso por la humanidad. ¿Sería capaz de usted hacerlo? Pero el Padre mandó a su Hijo para que lo hiciera por usted. Así es. Versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura, aunque moría como criminal, sería enterrado como un rico. ¿Por qué fue enterrado como un rico? ¿Recuerdan? ¿Recuerda que le dieron a José de Arimatea? Puso la tumba de él como de rico para que él estuviera enterrado. Correcto, así es. Aunque moría como el criminal, Jesucristo fue a la cruz, tenía dos criminales al lado, y él estuvo en el medio, pasando esa vergüenza, esa humillación, por usted y por mí, ahí delante de criminales, para que recordemos siempre eso que hizo él en la cruz. No lo recordemos en esta fecha, en unos días, en unos fines de semana. Lo recordemos cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, lo que él hizo por cada uno de nosotros, por nuestra salvación eterna. Eso es importante. Dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué quiere decir la palabra quebrantarlo? Humillarlo. Llevar a Cristo ahí, a esa humillación,
delante de esos, estar con ladrones y estar maltratado y todo llevado hasta allí. Ofrenda presentada por el pecado. Dios permitiría su sufrimiento como sacrificio por el pecado. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de todos. Después de sufrir vería el resultado. Muchas personas serían justificadas ante Dios a través de ese sufrimiento. ¿Quiénes serían justificados? Nosotros, los que vamos a Cristo, los que hayan ido a Cristo, que han creído en la sangre del Cordero para su sanación. Eso es lo más importante. Dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Sería contado entre los pecadores, llevaría el pecado de muchos y intercedería por los pecados. Hermanos, Cristo derramó su vida hasta la muerte y muerte de cruz, muerte en un madero. Mis hermanos, cuando miramos muchos cuando miramos la cruz, se recuerdan qué es lo que siempre miramos en la cruz. Cuando miramos la cruz del Señor, ¿qué es lo que estaba escrito arriba en la cruz? Eso es lo que siempre hemos mirado, ¿verdad? Rey de los judíos, es lo que decía. Pero ¿qué estaba escrito debajo del madero? ¿Qué había debajo del madero? Había algo que no era visible, no con tinta, no escrito en hebreo, arameo, griego, pero sí debajo del madero estaba escrito con sangre su nombre y apellido, hermano. Debajo de ese madero estaban nuestros nombres y apellidos, debajo de ese madero. Debajo del madero estaba su soberbia, su sanción y su sanidad. ¿Por qué digo sanción? El castigo, la soberbia, el pecado. Eso estaba debajo del madero. Eso estaba ahí debajo. ¿Y por qué digo la soberbia? El problema más grande del ser humano, mi hermano, no es económico, político. El problema más grande del ser humano es lo espiritual. Ese es el problema más grande del ser humano. Es lo espiritual. Mis hermanos, el pecado nos separa de Dios. ¿Por qué nos separa de Dios el pecado? Ese pecado no nos llega, no nos dejaba llegar al Señor. Por eso hay una separación ahí en el pecado. El pecado trae culpa. Ese pecado nos traía una culpa tan grande a cada uno de nosotros que no nos dejaba y causaba esa separación con el Señor. Y el pecado, ¿qué es lo que trae? Condenación. Esas tres cosas, esa separación de Dios, esa culpa nos traía condenación. Pero el Señor dice en su palabra, Él fue herido por nuestras rebeliones. En ese madero, hermanos, tu mentira estaba allí, tu orgullo estaba allí, tu pasado estaba allí y tu culpa estaba allí, debajo de ese madero. Ahora, la otra parte es, debajo del madero estaba tu sanción, estaba tu castigo, también debajo de ese madero. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios es amor, pero también es un Dios justo, un Dios de justicia. Es un Dios de justicia. Y mis hermanos, la justicia exige un pago.
la deuda tenía que pagarse. La justicia ha sido un pago y la deuda tenía que pagarse. Y aquí ocurre algo, el intercambio más grande de la historia ocurre aquí. Él tomó mi castigo, yo recibí su pecado. Perdón, Él tomó mi castigo, yo recibí su perdón. Él tomó mi condena, yo recibí la libertad. Eso es lo más grande que pudo haber hecho el Señor. Eso es una gracia. Es una gracia que no la merecíamos, no la ganábamos. Él lo hizo por amor. Cristo lo hizo por amor a nosotros. Él fue a esa cruz a derramar su sangre por amor a nosotros. Cristo es el cumplimiento perfecto de esta profecía escrita 700 años de su venida. Él vino a restaurarnos espiritualmente. Él vino, mi hermano, a sanarnos. Él vino a limpiar nuestro cuerpo. Él vino a quitar toda esa inmundicia que estábamos llenos nosotros. Porque nosotros no merecíamos nada. Nosotros no merecemos nada si no vamos a Cristo. Porque usted puede ser muy bueno, el más bueno que haya, pero siempre sale algo. Siempre ese pecado lo vemos hasta en niños. A veces niños pequeños que usted le quita algo, usted le ve ya lo que tiene por dentro. Ese pecado lo llevamos arrastrando. Esa inmundicia la llevamos. Y solamente debajo de ese madero podemos encontrar la sanidad. Debajo de ese madero donde murió Cristo, donde Él derramó la sangre por cada uno de nosotros, ahí encontramos la sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. La herida más profunda del ser humano es espiritual. Personas vivas, vemos personas vivas, pero muertas por dentro. Sonríen en público, pero lloran en privado. Vemos el mundo hoy en día, un mundo fuera de control, un mundo tan perdido. Vemos a gente, como dije ahorita, muchos riendo, pero en realidad no sabemos qué es lo que llevan por dentro. ¿Qué es esa miseria que tienen por dentro? Porque a veces no han dado un paso, no han abierto su corazón para que Cristo los limpie y para que Cristo cambie su vida. Eso pasa hoy en la humanidad, está pasando mucho. Cristo no solo vino a mejorar tu vida, vino a sanar tu alma. Y es lo importante. Él no vino a mejorarte cosas económicas, Él no vino a mejorarte, es lo que vino a sanar tu alma. No es que usted esté pasando por cosas difíciles, por pobreza, por enfermedades o cosas. No, Cristo vino a salvar su alma. Se recuerda que Él sanaba, Él iba y sanaba los lugares que iba. ¿Pero por qué? Para que vieran que era el Dios verdadero. Para que vieran que era un Dios vivo, un Dios verdadero que sanaba a todas esas personas. Él no vino a sanar físicamente, Él vino a sanar espiritualmente. Él vino a sanar a usted, a mí, a todos. A todos los que quieren ir debajo de ese madero, vino Él a sanar. Mis hermanos, la cruz sanó tu culpa. La culpa que tú tenías, toda esa culpa que tú tenías anterior desde que naciste, desde que creciste, toda esa culpa vino a sanar al Señor. Vino a sanar tu vergüenza. Porque a través de esa culpa, da vergüenza también. Hay vergüenza de lo que has hecho, de lo que hiciste. El desprecio. Hoy en día da vergüenza a personas a veces como hablan de Cristo, como hablan de Dios. Eso da vergüenza. Ese Cristo vino a esa cruz, vino a ese madero para poner esa vergüenza debajo de ese madero. Tu separación con Dios, esa separación tan grande, ese abismo tan grande que causa toda esa desobediencia que hay hoy en el mundo. Y esa sanidad se recibe, hermano, solo por la fe en Cristo. Debajo de este madero tu nombre estaba escrito. Y mis hermanos, el Señor sabía cada paso que usted daba.
Cada paso desde que usted nació, el Señor sabía ese paso. Cada paso falso, cada paso bueno, cada paso el Señor sabía. Cada palabra que usted habló desde pequeño hasta grande, hasta venir ante Cristo, el Señor sabía cada palabra y sabe cada palabra hoy en día que usted habla y dice. No podemos ocultarle a Él nada, porque lo podemos ocultar entre nosotros, entre los hermanos de la iglesia, pero delante de Dios no podemos ocultar eso. Eso no lo podemos ocultar. Cada caída, cada golpe que usted se daba, cada tropiezo en su vida, el Señor lo sabe. El Señor sabe todo eso. Todo eso estaba debajo de ese madero. Cada error que hemos tenido, que hemos cometido, que cometíamos, que cometemos hoy en día siendo cristianos también, todo eso lo sabe el Señor. Él sabía todo ese error. Cada fracaso en nuestra vida, cada fracaso suyo estaba debajo de ese madero. Eso estaba escrito ahí debajo, para que ese que fue a esa cruz lo limpiara usted con la sangre. No con otra cosa, sino con la sangre de Él. Y aún así, decidió, hermanos, quedarse en ese madero. Su amor por nosotros lo sostuvo allí. No fueron los clavos, no fueron esos clavos terribles que se usaba en ese tiempo, esa condenación, esos clavos tan inmensos que los machucaban aquí hasta desbaratarle la muñeca, desbaratarle todo acá. Hermano, hoy en día usted se da una pinchacito en un dedo, se le encaja lo más finito y usted sufre con eso. Dígame, unos clavos clavados aquí, en esas manos. Por esos clavos no fueron lo que sostuvieron al Señor. No, fue nuestro pecado. Fue lo que sostuvo al Señor ahí en esa cruz. No fueron esos clavos. Mis hermanos, el Señor, esto lo debemos de recordar, como dije varias veces, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Todas esas cosas que teníamos nosotros, todo eso que hemos pasado, todo ese pasado que teníamos debajo de ese madero, eso lo hizo el Señor con nosotros. Él limpió todo eso de nuestras vidas. Él limpió todo eso de nuestras vidas. Y yo quería para terminar, compartir una reflexión con ustedes. Ya les dije, ese capítulo de Isaías, si lo alargamos, llegamos mucho tiempo acá. Pero yo quería compartir con ustedes una reflexión que me llamó tanto la atención, me gustó tanto esta reflexión, y quisiera que por favor la oigan con atención, que oigan lo que está en esta reflexión. Pues. Algo tan hermoso, y dice así, ¿te imaginas a un hombre que debe una fortuna que 10 generaciones de su linaje no podría pagar? Está en la cárcel, encadenado, esperando el día de su ejecución. Sus manos están sucias, su ropa es de mendigo y su destino es la oscuridad eterna. Hermanos, así estábamos nosotros. No teníamos nada que ofrecer, no podíamos comprar el favor de Dios con nuestras limosnas. Porque ¿cómo va el deudor a pagar al rey con el mismo dinero que le robó? Nuestra deuda era infinita porque el ser al que ofendimos es infinito. Estábamos perdidos, no un poco extraviados, sino absolutamente arruinados. Y es aquí donde la comprensión empieza a romper el hielo del corazón. En ese estado de bancarrota total, el rey no se quedó en su trono
enviando decretos de destrucción. No. El rey se despojó de su corona, el rey dejó la música de las esferas celestiales y el cántico de los serafines para bajar al lodo de nuestra miseria. ¿Comprendes esto? Jesús no vino a este mundo a buscar amigos, vino a rescatar enemigos. Él no bajó a un jardín de rosas, bajó a un campo de batalla lleno de leprosos morales. Míralo en el pesebre. Mira la humildad de aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder. Ahora envuelto en pañales. Pero no te detengas aquí. Si quieres comprender lo que hizo por ti, debes de seguir sus pasos hasta el huerto de Getsemaní. Es allí donde el paso de lo que él hizo comienza a aplastar la imaginación humana. ¿Por qué suda sangre aquel que es la fortaleza misma? No es el miedo a la muerte física lo que Jesús veía en su copa, que su Padre le ofrecía. Era la justicia pura de Dios concentrada. El que nunca tuvo un pensamiento impuro estaba a punto de convertirse en el receptáculo de toda la inmundicia de la humanidad. Toda tu mentira, toda tu crueldad, toda tu soberbia. Todo esto fue puesto sobre sus hombros. ¿Por qué? Por ti. Porque él sabía que si él no recibía esa humillación, tú tendrías que cargar con la vergüenza eterna. Y llegando al Gólgota, el lugar de la calavera, allí la comprensión llega a su punto más alto. Mira a los soldados clavando sus manos, esas manos que sanaron leprosos y multiplicaron el pan, ahora fijadas a un madero tosco. Pero no son los clavos los que lo sostienen en la cruz, es su amor. Si Jesús hubiera querido bajarse de ese madero, los clavos habían saltado como si fueran de papel. Lo que lo mantuvo allí fue su compromiso inquebrantable para salvarte. El amor a Cristo expulsará el amor al pecado, porque este es el gran secreto de la vida cristiana. No se trata de lo que nosotros hacemos para Dios, sino de lo que Dios ya hizo por nosotros en la persona de su Hijo. Nuestra santidad es la sombra de su amor y nuestra obediencia es el eco de su voz en la cruz. Hoy Jesús te dice: mira mis manos, mira mi costado. Todo esto fue por ti. Todo esto fue por ti. Mi pregunta es hoy: ¿has comprendido lo que Cristo hizo por ti? Esa es mi pregunta. ¿Has comprendido hoy en esta mañana lo que Cristo hizo por ti? Cristo hizo por ti. Hoy día quieres llevar tu nombre debajo de ese madero si no lo has hecho en tu vida. ¿Quieres llevar tu nombre ahí debajo del madero en este día? Hoy día, mi hermano, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres llevar toda esa culpa, todo eso que tú tengas, todo eso peor que tengas, quieres llevarlo del madero? Mis hermanos, los invito a que se pongan de pie para orar. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que Padre, tú nos continúes bendiciendo, Señor. Y te damos las gracias en esta mañana por ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Ese sacrificio tan inmerecido, Señor, que tú hiciste por cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Pero si hay alguien aquí en esta congregación el día de hoy, Padre, que le ha puesto su nombre debajo de ese madero, que hoy sea un día de salvación, Señor. Señor, que Cristo toque su corazón, Padre Celestial.
que abra su corazón al Señor, que abra su corazón a Cristo, para que todos sus pecados, toda su mentira, todo quede debajo de ese madero, Padre. Gracias te damos en esta mañana, por lo gran e infinito que tú hiciste con nosotros, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces, y por todo lo que tú nos guías, Señor, día a día, Padre. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo de Jesús, Padre Celestial. Amén, Padre. Gracias. Gracias, Giovanni, por el recordatorio. Primeramente al Señor por su palabra.